Hola, hola, buenas noches a todos por aquí. Os saludamos desde la comunidad Somos Hijos de Dios. Estábamos un poco desaparecidos de las redes sociales, pero ya este principio de curso hemos empezado con todas las ganas, con toda la fuerza. Vamos a mirar, os saludo a todos por allí. Hola, hola. Vamos a ver al Padre Salvador si ya está en línea, que vamos a hablar hoy un tema muy interesante, que es la autoridad como hijos de Dios. Estamos esperando al Padre Salvador para que él empiece a hablar de este tema, dar una introducción sobre el tema de la autoridad como hijo de Dios, porque si no tienes restaurada tu identidad, nunca vas a tener una autoridad como hijo de Dios. Es muy importante. Así que vamos a esperar al Padre Salva. Os saludo desde aquí, desde la comunidad Somos Hijos de Dios a todos. Fijaros que Jesús de Nazaret, el hombre más emocionante que ha habido en la historia de la vida de la humanidad, el Hijo de Dios, tenía una autoridad increíble. Pero ¿sabéis cuál era el secreto para tener esa autoridad? Que él se sentía y se creía totalmente el Hijo amado de Dios. Y eso le daba esa autoridad que tenía. A ver, veamos qué pasa con el Padre Salva, que me sale que no se puede unir. Vamos a volver a invitarle. Le volvemos a enviar la invitación. A ver, unos minutitos porque le he enviado la invitación, pero no sé si es que no tiene cobertura o qué pasa. A ver qué pasa que no me acepta la invitación. Eh, Vamos a ver, nunca hemos tenido problemas con esto, así que vamos a pedir Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y toma este lugar, cúrenos con tu sangre preciosa, porque tú, donde tú has dicho que se reúnen dos o más en tu nombre, ahí estás tú. El Padre Salva no se puede unir, no vamos a perder la calma porque voy a seguir intentando que se pueda unir. No me acepta la invitación. Voy a mandarle un WhatsApp a ver qué pasa. Parece que ya se ha unido. Hola, Padre Salva, buenas noches. Estaba intentando enviarte WhatsApp y tal porque no me salía que no te podías unir al en vivo. Buenas noches, Padre Salvador. Buenas noches, Adriana, ¿qué tal? Bien, Padre, pues aquí estaba un poquito hablando de lo que ibas a hablar, ¿no? De la autoridad como hijo de Dios. Y había comentado un poco que el hombre más fascinante de la historia, que es Jesús de Nazaret, tenía esa gran autoridad y el secreto era porque él se creía un hijo muy amado de Dios, ¿no? Pero también era esa mezcla de esa autoridad con esa humildad tan impresionante que tenía Jesús. Así que ya te dejo a ti adelante que sigas con el tema. Muy bien, pues buenas noches desde aquí de España, buenas noches a todos vosotros, amigos y hermanos en Cristo, que nos habéis ido siguiendo por Instagram y por estos en vivos en los que anteriormente estuvimos hablando de la identidad, ¿no? Que es una de las dos cosas que Jesús recupera para nosotros. Eh, pero es verdad que no podemos hablar de la autoridad sin antes, como hicimos anteriormente, haber hablado de la identidad. Al mismo tiempo, de la misma manera, no podemos quedarnos solamente en el tema de la identidad, porque estaríamos quedándonos a la mitad de lo que realmente Jesús quiere hacer. Es decir, esto a veces se ve en muchos ambientes carismáticos que
el ambiente carismático es una bendición de Dios para su iglesia porque recupera la importancia de la sanación, ¿no? Y lo más esencial de la sanación es sanar la identidad. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos solamente como en una especie de círculo volviendo al tema de la sanación de la identidad, porque entonces eso entraríamos en un bucle y jamás saldríamos de ahí, ¿no? Por eso, por los que nos seguís también, por nuestro canal de Facebook, en nuestra página Facebook, pues allí he ido hablando en estos últimos días, he puesto los últimos mensajes de las 4 leyes espirituales. Que si no se cumple alguna de estas leyes espirituales, entonces se bloquea el crecimiento de la vida espiritual y se bloquea la escucha y por lo tanto la acción del Espíritu Santo en nosotros. En esa última 4ª ley espiritual hablaba de la importancia de la renuncia. Sin la renuncia no puede haber un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, está presente también en la Escritura como parte del discipulado cristiano, ¿no? Jesús habla que es una de las condiciones del seguimiento, ¿no? Quien no se niegue a sí mismo. ¿Por qué? Porque es verdad que en la primera parte nosotros sabemos que Jesús, a través de su Espíritu Santo, puede sanar nuestra identidad. Pero la sanación de la identidad siempre forma 2 partes, ¿no? Una parte que le corresponde a lo sobrenatural, al Espíritu Santo, pero también una parte que le corresponde al natural, es decir, a la condición humana. Y si una vez el Espíritu Santo ha entrado en mí con oraciones de sanación, con efusión del Espíritu, con retiros de sanación interior, una vez yo he identificado cuáles son mis heridas de la identidad, les he puesto un nombre, si después yo no se las entrego a Jesús y yo no renuncio a ellas, jamás saldré de esa identidad y entonces me quedaré, como le sucede por desgracia a una inmensa mayoría de cristianos católicos, que genera cristianos inmaduros, porque están constantemente volviendo a su herida, y de ahí no se sale si no se toma una decisión de sanar, ¿no? En esa dualidad de la sanación de la identidad yo hablaba siempre, pongo este ejemplo del Éxodo, ¿no? Es decir, cómo Dios actúa poderosamente sobre su pueblo, envía las plagas, abre el mar rojo, les da el maná, les da las codornices, pero después su pueblo tiene que caminar por el desierto. Es decir, la acción poderosa del Espíritu Santo no elimina la necesidad de la acción humana, ¿no? Y en este caso, esa acción humana, por nuestra parte, es renunciando. Entregamos nuestras heridas al Señor, de lo que nos han infringido en nuestra identidad, le pedimos la gracia de poder perdonar de corazón, esto es importante, de corazón, como dice su palabra, y después, en última instancia, renunciar a esos recuerdos dolorosos. Sin este paso previo no se puede pasar a la autoridad, porque la autoridad forma parte de la experiencia, ¿no? Como cuando Jesús empieza a enseñar en Cafarnaúm y entonces los que están escuchándole pues le dicen, tú no enseñas como los demás, tú enseñas con autoridad. Jesús, ¿por qué actúa con autoridad? Por supuesto, porque es el Hijo de Dios. Pero habla de su experiencia, esa experiencia que Jesús ha obtenido por la intimidad con Dios su Padre, donde Él ha reforzado su identidad. Entonces Él actúa conforme ha escuchado al Padre, dice Jesús en su palabra. Yo no hago nada por mi cuenta, yo solo hablo y actúo conforme lo que le he escuchado. Claro, si nosotros no tenemos esa sanación de nuestra identidad, no podemos ponernos a la escucha del Espíritu. Entonces, cuando nuestra identidad está sanada, nos ponemos a la escucha del Espíritu por medio de la intimidad en Dios y entonces Él nos impulsa a vivir en esa autoridad. Entonces, para comenzar en este primer tiempo de hablar de la identidad, vamos a ver en qué momento acontece esto, ¿no? Y para eso os invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, los versículos 42 al
43. Entonces, aquí encontramos, es el momento final de la crucifixión de Jesús y es cuando Jesús, cuando uno de los malhechores que está colgado al lado de Jesús le instaba, ¿no eres tú el Cristo? Este es el que decimos el ladrón malo. Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro, Dimas, conocemos su nombre por una tradición que llamamos el ladrón bueno, le dice, ¿no? Primero le increpa al otro, es que no tienes miedo a Dios, tú que sufres la misma condena, y reconoce, ¿no? Tiene un quebrantamiento y entonces reconoce, ¿no? Que Jesucristo es el que puede devolverle lo que él ha perdido por su pecado. Nosotros con razón nos hemos merecido con nuestros hechos, en cambio este hombre no ha hecho nada. Y le decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces la respuesta de Jesús en este momento de su muerte es lo que llama la atención, porque Jesús le responde, yo te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, cabría esperar, según la fe que nosotros tenemos, que la Iglesia está guardando el cielo, ¿no? Pues que Jesús en ese momento de la crucifixión le dijese a Dimas, al buen ladrón, quebrantado, le dijera, hoy estarás conmigo en el cielo. Pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la muerte de Jesús, Jesús está devolviendo al ser humano al comienzo, aquello que se perdió. Por eso, en el libro del Génesis se encuentra lo que se llama el protoevangelio, porque es el primer anuncio de la salvación. Una vez después de que peca el ser humano, Adán y Eva, entonces Dios ya está anunciando la salvación, ¿no? Pero de ti saldrá una descendencia y esa descendencia pisará con su talón la cabeza de la serpiente, ¿no? Es decir, después de cometer el pecado original, Dios ya está anunciando la salvación. Ese primer anuncio, ese protoevangelio que se encuentra en el libro del Génesis, tiene su cumplimiento en el momento de la muerte de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo que está devolviendo en la figura del buen ladrón a la humanidad al comienzo, al plan originario de Dios. En ese plan originario de Dios, evidentemente, Adán y Eva sabían cuál era su identidad, porque nos dice el libro de Génesis que Dios bajaba todas las tardes al jardín a hablar con ellos, es decir, ellos tenían una relación totalmente personal con Dios su Padre. Y nos dice la teología que el ser humano en el pecado original se encontraba en lo que se llama la justicia original. En esa justicia original estaba clara su identidad y estaba clara su autoridad. ¿Por qué sabemos por el libro de Génesis que Dios le concedió en esa justicia, en ese estado de justicia original, la autoridad? Pues porque Dios le dice en la figura de Adán, en la figura del hombre, le dice que le ponga nombre a todas las cosas. Y sabemos que, es decir, Dios está dando en la figura de Adán al ser humano la autoridad divina, porque cuando Dios pone nombre a las cosas, las está creando. En el libro de Génesis, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, es una palabra creadora. ¿Por qué es una palabra creadora? Porque tiene la autoridad divina. Esa autoridad divina Dios se la dio a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y por eso les concede que sean ellos los que pongan nombre a lo que está en la creación, ¿no? Es decir, a las criaturas, al resto de animales. Después del momento del pecado original, cuando ellos pierden ese estado de justicia original, pierden su identidad y pierden también la autoridad. Entonces Jesús, cuando muere por nosotros en la cruz, realiza tres cosas que normalmente
sobre todo en nuestra Iglesia Católica, se han resaltado dos de ellas. Una, sabemos que Jesús realiza la redención, es decir, solamente podemos ser salvados por el nombre de Jesús, como nos dirá el apóstol Pedro. Bajo el cielo no se ha dado otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo, salvo el nombre de Jesucristo. Además, restablece la comunicación que había quedado rota, la comunicación con el Padre. Nosotros podemos ir al Padre solamente por Jesús, lo dice el mismo Señor. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estas dos cosas se han profundizado en nuestra Iglesia, pero hay una tercera, y es que Jesús está devolviéndonos por esa identidad a ese estado de justicia original también la autoridad. Y entonces, si nosotros queremos ser cristianos completos, queremos ser cristianos maduros, estamos llamados a vivir en la autoridad divina. Y esto ha sido un gran déficit en nuestra Iglesia, porque no se ha enseñado a los cristianos a que tienen que vivir en esta autoridad. Para nosotros aquí en España particularmente, a diferencia de otras realidades, esto ha sido un gran hándicap. ¿Por qué? Porque se ha transmitido la fe básicamente en base a la estructura por medio de los sacerdotes. Entonces, ha generado, es verdad que nuestra Iglesia Católica nace y crece en la vida sacramental, pero no únicamente en la vida sacramental. Entonces, esto ha hecho que muchos de nuestros cristianos que acuden a nuestras iglesias, acuden a las celebraciones, piden los sacramentos, pero van a permanecer prácticamente toda su vida como cristianos inmaduros. ¿Por qué? Porque desconocen y por lo tanto no creen y no saben ejercer esa autoridad que ya recuperó Jesús el día de su crucifixión. Imaginad, queridos hermanos, que han pasado más de 2000 años donde nosotros desconocemos el potencial que tenemos. Por eso, nosotros, por ejemplo, en la comunidad hacemos un primer retiro, Perdón y Misericordia, que es de sanación interior, donde se trabaja la sanación de la identidad, para que las personas puedan descubrir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos. Pero si solamente estuviésemos viviendo retiros de sanación, no saldríamos de ahí. Hay una parte de la sanación de la identidad que viene solamente dada cuando se ejercita, se pone en ejercicio la autoridad. Y por eso después tenemos otros retiros que llamamos Renovados en el Espíritu y Discípulos de Jesús, donde enseñamos a las personas y las entrenamos para que empiecen a ejercer su autoridad como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentido, todos estamos llamados a saber que podemos ejercer esta autoridad. Quisiera en este momento compartir con vosotros también otra cita de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 19 al 23. Y dice así: porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Es decir, que en esta cita
ya nos dice San Pablo en su carta a los romanos que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Claro, en este sentido nosotros no hemos terminado de entender lo que Jesús hacía en su vida pública. Sabemos que Jesús, el sentido de la vida de Jesús fue hablarnos del reino de Dios, traer el reino de Dios a la tierra. Y por ese reino incluso dará la vida en la cruz. Pero cuando Jesús, hay numerosos pasajes, cuando Jesús en sus 3 años de vida pública se lleva a sus discípulos, no solamente él anuncia el reino con la palabra y el sí, sino que además desde el comienzo quiere que sus apóstoles y los discípulos también, y nos dirá San Marcos en el capítulo 16, a los que crean que les acompañarán esos signos, les invita a ejercer esa autoridad. Iremos viendo más adelante algunos pasajes donde veremos que esta fue la intención de Jesús, que esto es algo que no hemos entendido en nuestra Iglesia Católica. Es decir, no solo Jesús anunció el reino de Dios y lo confirmó con los signos, sino que todo lo que Jesús realizó quiso ser un entrenamiento, no solo para los apóstoles o los discípulos, sino para toda su Iglesia. Entonces, en ese sentido, hasta que nosotros los cristianos, ahora, hoy, en este tiempo, no empecemos a ejercer nuestra autoridad de bautizados, nunca llegaremos a ser en plenitud hijos de Dios. Y estaremos como cristianos infantiles, inmaduros, buscando nuestra propia sanación. Pero jamás saldremos de ahí. La plenitud de la sanación de nuestra identidad se da cuando empezamos a ejercer nuestra autoridad. Porque cuando nosotros empezamos a ver que Dios actúa con poder también a través de nosotros, empieza a impulsarse la autoestima y empieza a reforzarse la identidad de hijo de Dios. Y te das cuenta que lo que hacía Jesús, hacían sus apóstoles y se hizo en los primeros siglos de la Iglesia, esta misma Iglesia del siglo XXI está llamada a vivir. Por eso nos dijo San Pablo, ya hace tanto tiempo, en su carta a los romanos, que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando San Pablo dice que está esperando nuestra manifestación, no está refiriéndose solamente o simplemente a que tenemos que ser buenas personas y el hecho de compartir, sino como él mismo dirá también en su carta a los Corintios, que él no fue a los que le escuchaban, no vine a vosotros, dice San Pablo, con persuasiva sabiduría humana, sino en el poder y la manifestación de Dios, para que se sepa que una fuerza así no viene de mí, sino que viene de lo alto. Si el mismo San Pablo alude a esa manifestación del poder del Espíritu como necesaria para la evangelización, ¿cómo no lo va a ser para nosotros? Pero hasta que nosotros no creamos que esa autoridad ya nos fue dada, entonces no empezaremos a ejercerla. Entonces, en el siguiente en vivo que tengamos, veremos algunos pasajes. Primero, donde Jesús insta a sus apóstoles, y no solo insta, se enfada porque no terminan de reconocer que esa autoridad la quiso también para ellos, y veremos también especialmente en la carta a los Efesios, capítulo 6, desde el versículo 19, iremos viendo de qué manera ejercer la autoridad divina que Dios nos ha dado a todos nosotros como bautizados. Veremos de qué manera se puede ejercer, es decir, cuáles son las armas espirituales para ir venciendo por medio de la autoridad que Cristo nos ha dado a nuestros enemigos, que como nos dice San Pablo, no son la carne y la sangre, sino que son las dominaciones, principados y potestades. Es decir, que la autoridad, el campo principal para ejercer la autoridad divina es el campo espiritual. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no es visible a los ojos humanos y necesitamos armas sobrenaturales para poder vencer a nuestros verdaderos enemigos, que no son las personas, que son enemigos espirituales.
Y después, finalmente, en otro en vivo, veremos también en qué lugares podemos ejercer la autoridad, es decir, sobre nuestras personas, sobre nuestra familia, sobre los lugares. Muy bien, pues dejo hasta aquí esta primera parte de la explicación de la autoridad espiritual que ya nos fue dada por Jesús desde el momento de la cruz, señalada a través del buen ladrón que por su quebrantamiento obtuvo de Dios a través de Jesús esa devuelta al plan originario, es decir, aquello que estaban llamados a hacer Adán y Eva a la tierra y que se truncó por medio del pecado, es lo que nosotros como iglesia en este tiempo estamos llamados a traer ese reino, instaurando por la autoridad divina desde nuestro bautismo el poder de Dios a la tierra. Vale, padre, una cosa, voy a responder ahí algo. Sí que queda grabado este en vivo aquí en Somos Hijos de Dios, en Instagram. Y si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla escribiendo y el padre la va contestando en ese momento, ¿cierto? Puede contestar preguntas que tengan acerca de este tema, no de otro, sino de este tema. Si hay alguien ahí, de todos los que estáis, veo que hay 29, 28 personas conectadas. Si alguno tiene alguna duda, pues puede hacer la pregunta. Y si no, pues nos veremos en el siguiente en vivo. Que también, bueno, ya has dicho un poco de las armas espirituales, que será lo de la artillería espiritual, nueva serie que hemos lanzado a partir de aquí de la identidad. Parece ser que nadie tiene preguntas. Esperamos un poco a ver, no. Se me hace raro que nadie tenga ninguna pregunta. ¿Lo habéis entendido todo? Todos los que estáis allí conectados, que no tenéis ninguna pregunta. Bueno, esto de la autoridad, ahí sí que dice, a ver, dice alguien de apellido Castro Prada, dice, ¿puede explicarnos un poco más cómo entregar las heridas al Señor? Bueno, evidentemente, como ya se habló en los en vivo sobre la identidad, lo que sí está claro es que hay lugares y hay zonas y hay áreas a las que solamente puede llegar el Espíritu Santo. Eso tampoco no significa que no necesitemos para obtener unas ciertas herramientas, por ejemplo, del apoyo de la psicología, siempre y cuando sea un psicólogo cristiano. Eso también he de decirlo, si no es muy arriesgado. Entonces, eso nos puede dar unas ciertas herramientas. Si es posibilidad, allá donde te encuentres, que puedan interceder por ti para que el Espíritu Santo empiece la sanación, donde el Espíritu Santo puede mostrar por medio de los dones carismáticos, como la profecía o la palabra de conocimiento, la raíz de algunas situaciones. Pero una vez yo he ido a algún retiro o he recibido intercesión o he hecho yo también sobre mí mismo algunas oraciones de sanación, después el siguiente paso, siempre, 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 como he citado antes, que lo he puesto estos días en los mensajes de la página de Facebook, lo siguiente es, cada vez que vengan esos recuerdos, se los tengo que entregar a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque nuestra mente volverá a traer nuestros recuerdos dolorosos y el enemigo quiere que nos mantengamos en ellos porque eso bloquea la acción del Espíritu Santo. Ahora bien, si yo llevo toda la vida recordando los daños que me hicieron y aunque lo he recordado nunca ha cambiado nada, pienso que por seguir recordándolos va a cambiar algo. Es decir, uno se puede dar cuenta de que no. Es decir, tengo que cambiar de estrategia. No cambia nada de mi historia porque yo siga recordando. Es más, me mete en un bucle. Lo que tengo que hacer con esos recuerdos es primero entregárselos a Jesús, incluso en voz audible, porque yo tengo que darme órdenes a mi mente, a mi cerebro, que con mis pensamientos me atrapa en mi recuerdo doloroso. Esto lo potencia el enemigo porque sabe que así nos deja como en celdas. Entonces, primer paso, esos recuerdos dolorosos,
Yo te lo entrego, Jesús, te entrego este recuerdo, te entrego este dolor y el daño que se me produjo. Segundo paso, como ya he explicado antes, pedirle la gracia al Señor de perdonar de corazón. Y tercer paso, el fundamental, lo he dicho también antes, el imprescindible, hay que renunciar, porque si no se renuncia, jamás saldremos de ese niño herido. Por doloroso, por traumático, por grande, que por el abuso que se haya podido vivir, eh, Jesús es capaz de sanarlo todo, pero no lo podrá sanar si no se lo entregamos. Se lo entregamos, pedimos la gracia de perdonar y después, muy importante, renunciar en su nombre. Eso nos permitirá tener libertad para ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Vale, padre. Hay otras preguntas. A ver, pregunta Cristina Cruz. ¿Cuándo ejercer la autoridad? Bueno, tomaremos en los siguientes en vivo, hablaremos un poquito de esas armas espirituales para esa batalla espiritual y iremos teniendo algunas ideas y también las áreas donde hemos de ejercerlo. Pero ¿cuándo? En cualquier momento. Como iremos viendo cuando hablemos de, por ejemplo, ejercer la autoridad en el matrimonio, ejercer la autoridad sobre los hijos, ejercer la autoridad en tu parroquia, en los lugares, etcétera, ¿no? En la familia, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Desde ya. La autoridad es como la renuncia. Es decir, siempre es en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Como Pedro y Juan, cuando los Hechos de los Apóstoles acuden al templo a orar y se encuentran con ese paralítico y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro está ejerciendo la autoridad porque ya ha recibido el poder del Espíritu, pero se hace en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuándo? En el nombre de Jesús, desde ya. Hablaremos más de eso, pero por ejemplo, cuando hay a veces en algún miembro en la familia que puede tener un espíritu de ira, un espíritu de cólera, será en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre ese espíritu de cólera y le ordeno que se vaya inmediatamente a los pies de la cruz. Pero hablaremos de eso más adelante. Vale, pregunta SG Couso. ¿Cómo podemos saber si tenemos autoridad y cómo ejercerla? Mirad, el problema que tenemos en general los cristianos es que nos han mal acostumbrado a muchísima teoría. Pero es que en los evangelios, o sea, o en el discipulado, eso no funciona así. ¿Eh? Entonces, es verdad que puedes haber recibido los sacramentos y ya has recibido el Espíritu, pero es cierto que esos sacramentos hay que avivarlos. ¿Cómo? Con la experiencia por la efusión, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces es bueno acudir a alguna vigilia de Pentecostés, un seminario de vida del Espíritu o algún retiro donde se pida el Espíritu Santo. Porque eso no es que no tengas la autoridad ya la tienes desde el día de tu bautismo. Pero es verdad que hay que elevarla, hay que potenciarla, ¿no? Entonces, eso se potencia por medio de la efusión del Espíritu Santo, se recibe el bautismo en el Espíritu Santo y se activan los dones que ya se han recibido, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezaría. Y esto es importante. Si yo ya he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, o ya he recibido la efusión, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos recibido un montón de teorías, pero no nos hemos puesto a ejercerlas. Mientras no las ejerzamos, no sirve de nada la teoría, porque Jesús no vino a traer una religión, en el sentido de seguir una serie de mandamientos simplemente, vino a traer una vida, y la vida se realiza viviendo, ¿no? Cuando Jesús, en la primera petición de los apóstoles, en el lago de Galilea les dicen, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Es decir, ¿cómo se ejercita la autoridad? Parece una redundancia, pero ejercitándola. Aunque al principio no sepas cómo, o cometas fallos, o cometas errores, no importa. El entrenamiento en el espíritu, es verdad que hay que
vivirlo siempre, preferiblemente en algún grupo con personas que tengan experiencia del Espíritu, que haya un discernimiento, ¿no? Jesús dijo, y de dos en dos, él mismo se quiso rodear de 12 apóstoles, 12 personas, para vivirlo en comunidad. Pero la cuestión es que hay que hacerlo y entonces te darás cuenta que empieza a actuar la autoridad. No esperes a sentir algo especial porque no se siente nada especial. A veces se puede recibir la fe carismática, pero no sucede siempre. La fe carismática te da una certeza espiritual de que va a acontecer algo poderoso, pero eso no ocurre siempre. La autoridad se ejerce de forma natural. Entonces, en el nombre de Jesús se pide una sanación, en el nombre de Jesús se toma autoridad espiritual sobre malos espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. O se reprimen espíritus de cólera, de ira, etcétera. Pero se ejercita ejercitándola y luego vas comprendiendo cómo hacerlo. Vale, hay otra pregunta de Marta. Bueno, ella solamente dice, Marta Knapp, me falta formación para poder hacer alguna pregunta y sobre todo para ejercer la autoridad. Es un comentario que pone Marta. Bien, pues Marta, quédate tranquila que entonces hablaremos en el siguiente en vivo de todo este tema por la carta a los Efesios, de la batalla espiritual, y luego, como he dicho, en el siguiente hablaremos los lugares donde la vamos a ejercer y cómo la vamos a ejercer. O sea que no te preocupes, poco a poco. Dice ella, para ejercer esa autoridad hay que creer que se tiene, ¿no? Te pregunta Marta. Tener Por fe en supuesto. mayúsculas, un salto de fe, nunca mejor dicho, difícil, lo dice ella. Bueno, fácil o difícil, grande o pequeño, está en nuestra mente. Ayer justamente escuchábamos el Evangelio del centurión, donde nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es esa fe del centurión. Él mismo lo dice, no hace falta que vayas, dilo de palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir al Señor es un aumento de fe. Pero no solamente podemos estar pidiendo un aumento de fe, hay que dar pasos de fe. Si yo ya he pedido un aumento de fe, yo creo que ya la he recibido. Pero si yo luego no tomo acciones de fe, nunca lo podré comprobar. Aunque, por ejemplo, tú pides ese aumento de fe, crees que lo has recibido, das pasos de fe, haces acciones de fe, como por ejemplo orar sobre una persona y ves que no acontece nada. Sigue haciéndolo, porque tú tienes que tener convicción, que no la tenemos, pero jamás la tendremos si no actuamos. Es decir, aquí es al revés de cómo estamos acostumbrados a actuar en la vida. Aquí hay que actuar y después comprenderás. No al revés, no esperes a comprenderlo todo o tener todos los datos o los conocimientos para actuar. Empieza a actuar y luego verás la acción de Dios. Hay testimonios de personas que han visto vídeos por YouTube de cómo, por ejemplo, hay un caso real, al escuchar el testimonio de un pastor que tenía a su hijo autista, que en sus eventos, pues el niño autista rezaba y obtenía sanación. Y entonces una madre viendo ese vídeo por YouTube empezó sin saber cómo, simplemente repetía las palabras que escuchó de ese pastor por YouTube, empezó a orar sobre su hijo autista, que sabemos que no tiene curación médica, y empezó a orar y a orar y a orar y a orar, simplemente repitiendo las palabras que vio en el vídeo por YouTube. Y ese niño tuvo sanación, tuvo muchísima mejoría. ¿Por qué? Porque es la fe, con acciones de fe. Vale, tenemos más preguntas. A ver, dice Saulo López. ¿Las renuncias pueden ser de liberación? Cuando una persona está afectada por malos espíritus, pues tiene que renunciar. Aquí depende de los espíritus que sean, pero evidentemente los espíritus atan y entonces hay que nombrarlos concretamente. Espíritus de cólera, espíritus de tristeza, espíritus de lujuria, de sexualidad, impuros, etcétera. Entonces,
tiene que renunciar a ellos, especialmente no a esas ataduras que son más bien de tipo pecaminoso, que nos damos cuenta que de eso hay que salir, sino sobre todo lo más complejo, lo más complicado, renunciar a la amargura, renunciar al resentimiento, renunciar al rencor, renunciar a la tristeza, renunciar al miedo, renunciar a esos espíritus, sobre todo es a los que hay que renunciar, porque los espíritus que están escondidos debajo de nuestras heridas son los más difíciles de eliminar. ¿Por qué? Porque normalmente no solemos renunciar a ellos. Psicológicamente nos sentimos más cómodos bañándonos en nuestra propia tristeza, nuestra propia amargura. Paradójicamente produce una especie de complacencia, ¿no? Volvemos a eso. A eso sobre todo es a lo que hay que renunciar. A esas heridas y a esos espíritus, porque hay espíritus concretos de tristeza, amargura, resentimiento, rencor, etcétera. Por supuesto, hay que ejercer la autoridad de la renuncia, especialmente contra los malos espíritus. Vale, pregunta Jenny Pedraza. ¿Debe ejercerse la autoridad en un lugar en especial? Eh, en principio sí, pero bueno, cuando hablemos de eso, hablaremos, cuando hablemos de los distintos lugares, eh, lo que es recomendable es empezar por lo pequeño, no lo grande. Es verdad que es cierto que a lo mejor se puede vivir en un pueblo donde a lo mejor hay mucha brujería, hay mucha costumbre al fetichismo, al ocultismo, a los trabajos que se llama, ¿no? Pues sí que sería bueno, porque eso indirectamente puede estar afectando a nuestra familia, habría que tomar autoridad sobre ese lugar, con la sangre de Cristo, para que todo espíritu de brujería, de ocultismo, de chamanismo, de trabajos espirituales, todo eso no afecte de ninguna manera. Pero hay que ser conscientes que la autoridad sobre esos los lugares requiere una mayor preparación espiritual. ¿Por qué? Porque evidentemente los espíritus, que son los ángeles caídos, son más poderosos dependiendo del rango de lo que estén atacando. Es decir, hay un espíritu para los matrimonios, hay un espíritu para los hijos, hay un espíritu más poderoso para los sacerdotes, por lo que podemos abarcar hacia las almas, y los espíritus que están en los lugares son también más poderosos. Entonces, uno tiene que ser consciente, no es que haya que tener ningún temor, pero tiene que ser consciente que es una batalla mayor. Entonces, sí que habría que tomar autoridad sobre un lugar si uno es consciente de que allí se hacen muchas cosas negativas, pero es bueno empezar por lo pequeño. Si uno empieza por lo grande porque es necesario, yo siempre lo he hecho y lo hacen muchos sacerdotes, lo primero que yo he hecho cuando yo he entrado en una parroquia es tomar autoridad sobre el territorio que se me va a encomendar. Entonces, yo he hecho una serie de oraciones, he leído el principio de los 4 evangelios, he derramado agua bendita, he puesto algunas medallas, es decir, sacramentales, para tomar autoridad, mi autoridad sacerdotal, sobre el territorio que se me va a encomendar. Pero como mi lucha es mayor, yo tengo que tomar autoridad sobre el territorio. Pero sí que es bueno empezar por lo pequeño. Si uno quiere empezar por el lugar porque es una necesidad, tiene que ser consciente de que tiene que estar bien espiritualmente y sobre todo tiene que estar en gracia. Es decir, haberse confesado, saber que no hay ningún pecado, porque, como dice el Evangelio de Lucas, ten cuidado si has sacado un espíritu y la casa está barrida, porque pueden venir algunos. Digo esto y no es que haya que tener ningún temor, sino para que ser conscientes que son áreas de batalla diferentes. Y entonces hemos de ser conscientes de que uno tiene que estar preparado. De la misma manera que las personas que, por ejemplo, en la comunidad están en intercesión, ellos saben perfectamente que tienen que estar preparados, que tienen que estar confesados y que tienen que estar en gracia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a interceder vamos a una batalla espiritual.
Y si yo no estoy en gracia, pues eso puede tener repercusiones espirituales sobre mí o sobre mi familia. Vale, tienes otra pregunta de Ana Luther que dice, ¿cómo encontrar o formar comunidad donde practicar de forma segura? ¿Cómo discernir si las personas son las adecuadas? ¿Cómo recuperar la fe en el ser humano? Muchas cosas se estás preguntando muy importantes. Bueno, lo primero, no sé dónde te encuentras, pero pídele al Señor que te ponga en algún lugar. Lo primero que tienes que hacer, por la pregunta que me estás haciendo, es que es posible que hayas tenido algunas experiencias traumáticas con las personas, quizás con la iglesia. Lo primero que tienes que hacer es liberarte de los prejuicios. Tarde o temprano, cuando estamos en la iglesia, como le pasó al mismo Jesús, pues tuvo propias malas experiencias de sus propios apóstoles, que le negaron, le traicionaron y le abandonaron. Entonces eso es lo habitual. Entonces lo primero que tengo que hacer es liberarme de los prejuicios, porque el enemigo lo primero que quiere es aislarme, sacarme de cualquier tipo de grupo humano, de comunidad de fe, porque esa es mi fortaleza. Eso no significa que tú no tengas que preguntarte y preguntarle al Señor, pero sin prejuicios, ¿dónde es que el Señor te quiere llevar? Porque sí que es verdad, y nosotros así siempre lo recomendamos, estas cosas del Espíritu se han de vivir en una comunidad. Entonces, allá donde tú te encuentres, que no lo sé, pregúntale al Señor, o pídele al Señor que te ponga en algún lugar de hermanos donde se puedan vivir las cosas del Espíritu. O pregúntale al Señor si quiere que tú, a lo mejor, con algún grupo de hermanos o hermanas, puedas iniciar algo. Y nosotros veremos la posibilidad, que es algo que nos estamos planteando, de poder activar grupos de nuestra comunidad en otros lugares del mundo. Esto todavía es algo que está en el pensamiento, pero si Dios lo quiere, pues se dará. Tú tienes que liberarte de los prejuicios, pedirle al Señor sanación de las cosas que has vivido quizás dentro de la propia iglesia y pedirle al Señor que te ponga hermanos para crecer en las cosas del Espíritu. Pues ya está, padre. Se han terminado todas las preguntas. Si quieres hacer una oración final, una bendición, Por y supuesto. ya quedamos para el siguiente en vivo. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo Del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque nos concedes el regalo de la vida y el regalo de la fe. Sabemos que para ti no existe ni el tiempo ni el espacio, y creemos firmemente que esta oración, por medio de tu Santo Espíritu, alcanzará los corazones de todos los que lo necesiten, incluso si puedan ver esta grabación posteriormente, porque sabemos que para ti no existe ni el tiempo ni el espacio, porque eres el Señor de la vida. Por eso, en virtud de la autoridad que la Iglesia me ha concedido por medio de mi sacerdocio, yo tomo autoridad sobre todo espíritu que pueda estar afectando a los matrimonios, todo espíritu que quiere romper matrimonios, todo espíritu que ha puesto división entre el esposo y la esposa, todo espíritu que pone división entre padres e hijos, todo lo que esté en el corazón de los hijos que produce rechazo frente a los padres. Yo tomo autoridad sobre todos esos espíritus, todos los espíritus que perturban las mentes, espíritu de confusión, todo espíritu de resentimiento, de amargura, de rencor, de falta de perdón. En el nombre de Jesús, cancelo toda deuda que crean tener todos esos espíritus hacia los corazones y las mentes de todas las personas que estén escuchando esta oración. Los encadeno a los pies de la Santa Cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que no tengan ningún poder sobre ellos. Y en tu nombre, Jesús, yo declaro sanación ahora mismo de todos esos espíritus que han mantenido esclavos a todas las personas, esos espíritus de rencor, de resentimiento, de división, de rotura de matrimonio, de falta de amor y de comprensión y comunicación entre padres e hijos. Y declaro sanación en el nombre de Jesús y para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Padre Salvador. Y ya anunciaremos cuándo será el siguiente vídeo. Solamente pensando en lo que dijo Marta, te dejo caer un poco, si fuese posible algún día, hacer un taller o un retiro online, podría ser también, con un pequeño grupo de personas que de verdad quiera hacerlo, no de 3 días ni de tanta tiempo, pero podría ser un día, por ejemplo, un día sábado, 2 horas o 1 hora para empezar, y quien quiera apuntarse, pues que se apunte, y así puede entrar gente de todo el mundo, de los que están aquí. Hay alguien de Miami que pregunta que le gustaría tener una comunidad, entonces podríamos hacer algo así a través de Zoom, la plataforma Zoom, y que ellos puedan participar contigo, hacerte preguntas así interactuando. Yo me comprometo a ayudar también para que esto se dé. ¿Qué te parece, padre? Me parece una muy buena y hay que aprovechar. Pues ya lo iremos preparando entonces. Claro, lo vamos preparando. Vale, pues saludos a todos, buenas noches, bendiciones, Buenas buenas noches, noches, Dios padre, hasta bendiga a tus luego, hermanos, buenas noches, adiós, Adriana. buenas Chao. noches, adiós, chao, Adiós, chao, Dios bendiga. Adiós. adiós.